Hola, buenas noches. Mi nombre es Síbil Montserrat Cabrales Castro. Pertenezco al equipo 2 del módulo de métodos de evaluación en las neurociencias. La unidad en curso trata sobre la evaluación neuropsicológica y la fase 4 es presentar precisamente unas preguntas de análisis en conjunto. Entonces, para empezar a hablar de esto, tenemos que definir primero qué es la neuropsicología. La neuropsicología es el estudio del funcionamiento, del cerebro y del comportamiento de niños, adolescentes y adultos. Pero es muy recomendable hacer las evaluaciones neuropsicológicas cuando se es todavía un infante. Entonces, el funcionamiento del cerebro tiene una repercusión directa sobre la adaptación conductual, cognitiva y psicosocial. Entonces, es muy importante la integridad, el funcionamiento de estas tres esferas para el desarrollo de cada persona. Ahora sí, ¿qué es la evaluación neuropsicológica? La evaluación neuropsicológica examina, ahora sí como su nombre lo dice, el funcionamiento cerebral de una persona con base en su capacidad de concentración, memoria, lenguaje, habilidades mentales. Todo esto con la finalidad de dar un tratamiento y un diagnóstico adecuado sobre la consecuencia de algunas lesiones cerebrales, ¿no? Porque todo esto requiere aplicar de una observación previa, una entrevista y ciertas pruebas o test que vamos a ver más adelante. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de esta evaluación neuropsicológica? Durante los últimos años ha aumentado mucho la exploración neuropsicológica, tanto en personas que han sufrido un daño orgánico como en pacientes de patologías psiquiátricas en las que existe una sospecha de una disfunción cerebral. Entonces, podemos encontrar tres objetivos principales o los más importantes, que son identificar las necesidades de tratamiento que tienen las personas afectadas, identificar consecuencias o la raíz de las consecuencias conductuales, emocionales y cognitivas, porque al final de cuentas todo esto es la consecuencia de un algo, ¿no? O sea, de alguna lesión. Y como número 3, identificar una posible alteración de las funciones reguladas por la corteza cerebral. O sea que las tres van súper de la mano, ¿no? Y eso se dirige mucho hacia el tratamiento de las necesidades que tienen las personas afectadas, ya sea por alteraciones en las funciones cerebrales. Y esto nos va a permitir entender la importancia creciente de los programas de rehabilitación neuropsicológica. Ahora, ¿cuáles son los pasos de la evaluación neuropsicológica? Porque no podemos solo llegar y aplicar un test, ¿no? O sea, primero que nada tenemos que realizar una entrevista inicial con nuestro paciente, ¿no? Escuchar sus necesidades para poder entrar a la fase de exploración. La fase de exploración sería como qué herramientas voy a utilizar yo para llegar a mi plan de acción y a mi informe final, ¿no? Ahora, después de la fase de exploración, perdón, sigue la evaluación, que esos son todos los test psicométricos, todo lo que yo voy a hacer para identificar la raíz del problema y una vez realizada todo esto, voy a hacer un informe a mi paciente y por último voy a trazar un plan de acción para tratar esta lesión cerebral. ¿Cuándo es recomendable realizar una evaluación neuropsicológica? Cuando existen alguna de estas tres causas que son síntomas o problemáticas relacionadas con razonamiento, memoria o la atención. Es importante mencionar que existen diferentes teorías neuropsicológicas y estas nos ayudan a analizar los síntomas y hacer uso de diferentes estrategias o instrumentos para llegar a un diagnóstico real y establecer el mejor tratamiento para nuestro paciente. Y ahora todo esto nos da como producto o lo podemos aplicar en el caso clínico de Ruth. Ruth es una niña de 6 años que fue atendida por consulta privada con una psicóloga general y durante 8 sesiones o después de 8 sesiones de trabajo más bien,
la canaliza hacia un neuropsicólogo, el motivo por inatención severa, ¿no? Aquí el neuropsicólogo puede observar ciertas cosas y con base en la pregunta que se nos hizo para el análisis, que es ¿cuáles son los posibles errores que identificaste en el proceso de evaluación de RUT? Yo creo que uno de los principales errores fue no revisar los antecedentes, dado que los maestros de RUT ya habían presentado ciertas evaluaciones en donde necesitaba cierta sintomatología que tenía RUT. También creo que hay un error o ciertas lagunas entre las evaluaciones de los maestros RUT, ya que aunque nos hablaba aparentemente de lo mismo, no nos hablaba de lo mismo. ¿A qué me refiero? Como que uno me decía más, o que me decía cosas de más y otro me decía cosas de menos, ¿no? Ahora, otra cosa muy importante acerca del caso de Ruth es la falta de atención por parte de sus padres, porque podemos observar que la que realmente se hacía cargo de Ruth, emocionalmente hablando, mentalmente hablando, era la abuela paterna, ¿no? Entonces podemos hablar de una falta de atención por parte de los padres, por lo cual no identificaban qué es lo que realmente estaba pasando a la niña, ¿no? Y también, aunado a esto, la falta de seguimiento médico o psicológico por parte de los padres, ¿no? Porque, como se mencionó anteriormente, ya habían reportes por parte de los maestros, incluso la mamá observó ciertas conductas en casa y no hizo nada al respecto. También el hecho de que solo la llevaban cuando era necesario, o sea, que no tenía como que un chequeo regular, por así decirlo, o consultas regulares, hizo que se entorpeciera el proceso de evaluación de Ruth. Eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Buenas noches.